Triunfo más que importante para Ecuador, porque suma 2 triunfos y obviamente una derrota en lo que es la tabla de hoy por hoy con lo que se le viene y con lo que tenemos que hablar de la tabla de posiciones y de lo que se les viene, porque saben que este formato, al tener más selecciones del Mundial, cambió. ¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sí, sudamericano, americano y de todo el continente. Un día más aquí en el canal y más precisamente hablando del Sudamericano Sub-17, hablando de una nueva fecha, en este caso del Grupo B, que se viene y se va terminando con todo. Hablamos en este caso de Ecuador y de Bolivia, Bolivia y Ecuador en un partido clave por la clasificación a la próxima Copa del Mundo. La tricolor y otro triunfo importantísimo luego de haber caído derrotada frente a Venezuela. Siempre es importante volver, siempre es importante salir de la zona de las derrotas, de esas rachas negativas que te pueden llegar a tocar, y hoy Ecuador ha vuelto a lo que más cerca estuvimos de ver en una gran faceta en la primera fecha que en lo que nos dejó en la segunda frente a Venezuela, mientras que Bolivia, cuando parecía que tomaba vuelo, lo volvieron a bajar de un ondazo. Así que sin mucho más para decirles, obviamente los que no lo estén, no los quiero demorar más, se pueden suscribir al canal, nos pueden seguir apoyando aquí abajo con el botón rojo, también activan la campanita para no perderse ninguno de los videos. Y ahora sí, vayamos con todo a ver lo que ha pasado con el gran triunfo de Ecuador, derrota de Bolivia y puede estar acariciando la clasificación al Mundial. Tenemos que hablar del partido. Ecuador, sabiendo que tenía que salir rápidamente y de manera muy importante de lo que fue la derrota frente a Venezuela, dura derrota 1-0 para la Tri, luego de encima en la primera fecha de Ecuador, ¿no? haber ganado 4-0 frente a la selección de Uruguay. En este caso, triunfo importantísimo, porque ambas selecciones venían en distintos momentos. Bolivia venía de ganar, Bolivia venía confiada, Bolivia venía de hacer un buen partido, en este caso, mientras que Ecuador venía de ser derrotado y de tener una mala imagen dentro del torneo. La tercera fecha, obviamente, para Ecuador, la cuarta para Bolivia, que ya termina su performance, por lo menos en la fase de grupos, y ya sabiendo que no tiene posibilidades de la clasificación directa al próximo Mundial, pero esperando a ver si entra o no en lo que va a ser el repechaje. Todo dependerá de lo que pase con Uruguay en su última fecha y si lo puede superar o no para dejarla completamente eliminada, o si tendrá la posibilidad de hacer un playoff para poder luchar por el quinto puesto. En este caso, Ecuador ganó, y Ecuador ganó bien. Yo realmente analizo que Ecuador ganó bien. Ecuador tuvo realmente su posibilidad, Ecuador tuvo sus chances, Ecuador pudo tener mejor resultado en el marcador y lo reflejó con los goles y lo reflejó también con el fútbol. Sí es real que por momentos se tornó parejo, apretado, pero yo creo que es digno de un sudamericano donde todos se juegan todo, donde hay nervios, donde hay ganas, donde hay absolutamente todo. Bueno, en este caso, para mí, en Ecuador pasó exactamente lo mismo. Y en este caso, el primer tiempo tan solo se fue 1-0. El primer tiempo se abrió gracias a Edwin Quintero, el jugador que tiene Ecuador, el virtuoso jugador que tiene Ecuador en sus tropas, en la zona ofensiva del equipo, que pudo figurar esta vez en el 11 y que obviamente marcaba el 1-0 y abría la cuenta. Después de un poco una jugada maradoniana, pero a su vez medio como al tumulto, ¿no? Medio que iba chocando, medio que iba esquivando, se terminó metiendo en el área boliviana y terminó marcando el primero, el 1-0 para Ecuador en el primer tiempo, que era clave, ¿no? De no comenzar siendo derrotado, de estar obviamente por encima en el marcador y de tener la posibilidad de estar ganando y de poder tener el partido en tu dominio, tener el partido a tu favor. Todo esto hizo que a Ecuador se le hiciera más rápido y tranquilo el trámite del partido, el trámite del encuentro, donde Bolivia no se encontraba quizás tanto como Ecuador, que Ecuador está acostumbrado a imponer condiciones, a jugar, a tratar de poner su juego, de poner su dominio. Bueno, todo eso lo puso la selección de Ecuador frente a Bolivia, y yo creo que por momentos fue superior y tuvo más la pelota. Después hubo momentos en los cuales la tuvo Bolivia, pero hay que ver si realmente la cedió
Ecuador tratando de descansar, tratando también de encontrar esos espacios ante la desesperación de la selección boliviana. Luego del segundo tiempo también rápidamente golpeó Ecuador otra vez y esto lo hizo cada vez más complicado a Bolivia remontar el partido. En este caso hablando de el 2-0 a los 50 minutos, nuevamente Edwin Quintero, y una jugada similar a la primera, similar al 1-0 de la Tri, marcaba el 2-0 para la selección de Ecuador. Tranquilizador, muy tranquilizador para Ecuador y tranquilizador también para Bolivia, de decir no podemos hacer mucho más hasta el momento y se nos hace cada vez más cuesta arriba. Bolivia, más allá del gol de Ecuador, que yo creo que el 2-0 no era un resultado descabellado, tampoco el 1-0, pero ahí más o menos estaba la diferencia. Ya a partir de ahí Bolivia empezó a tener un poco más la pelota, Ecuador la empezó a ceder, también influyeron obviamente los cambios, Ecuador empezó a preservar a algunos jugadores sabiendo que el resultado de alguna manera ya estaba encaminado, más allá de que no estaba cerrado, y ahí es donde Bolivia empezó a crecer un poquito más en el partido. Algunas desconcentraciones lógicas de la selección ecuatoriana que va a tener que trabajar para que no sucedan, y ahí es donde de penal a los 84 minutos aparece Diego Yulen Pérez para marcar el 1-2 para Bolivia, que no iba a alcanzar más allá del descuento, más allá de, ya les digo, ¿no?, del afloje un poquito de Ecuador en el partido, de haber sacado la diferencia, descontó, pero no iba a alcanzar para los minutos finales para la selección boliviana. Ecuador ganó, Ecuador yo creo que ganó bien, se impuso en buenas condiciones, en justas condiciones, y claramente que marcaba la diferencia y ganó el partido. Triunfo más que importante para Ecuador, porque suma 2 triunfos y obviamente una derrota en lo que es la tabla de hoy por hoy con lo que se le viene y con lo que tenemos que hablar de la tabla de posiciones y de lo que se les viene, porque saben que este formato, al tener más selecciones del Mundial, cambió en el Sudamericano y ya no van más las primeras 3 selecciones de cada grupo al hexagonal final para saber quiénes van al Mundial. No, los primeros 2 cupos de cada zona van a ir directamente, y después el tercer y cuarto puesto de cada zona van a ir a un playoff para definir entre los 4 un solo puesto, el quinto puesto final de la Conmebol para el próximo Mundial Sub-17. En este caso hoy Ecuador vital, con 6 unidades, esperando para saber qué pasa entre Venezuela y Brasil, que están ahí peleando junto a ellos y que tienen las posibilidades. Entre ellos 3 se van a estar repartiendo los 2 que van directo y otro al repechaje. En este caso Ecuador espera, claramente que esperará un resultado de empate o derrota para Brasil, que es contra quien juega la última fecha, la próxima, la final para la selección ecuatoriana en este caso, para poder realmente depender de sí mismo. Si hoy Brasil terminara empatando o perdiendo su encuentro frente a Venezuela, hoy Ecuador estaría en condiciones de poder afirmar que empatando va a estar, y obviamente también ganando, va a estar clasificando de manera directa al próximo Mundial. Si no, irá al repechaje con el tercer y cuarto puesto del otro grupo, con el tercero o cuarto puesto, perdón, con el cuarto puesto de su grupo, ya no puede ser menos que tercero, y obviamente saber qué pasa. Importantísimo triunfo el de hoy, lo vuelve a ubicar muy arriba y esperando que Venezuela le dé una mano para poder tener mayores comodidades para poder llegar al próximo Mundial y haber sido obviamente un tropezón y que quede anecdóticamente olvidado frente a Venezuela en la segunda fecha y que no le cueste caro y que pueda estar en la próxima Copa del Mundo. Triunfo clave, triunfo importantísimo de Ecuador. La Tri está cerquita del Mundial de manera directa. Tendrá que esperar por el resultado de Venezuela. Si Venezuela la ayuda y gana o empata, obviamente que Ecuador, ganando o empatando la próxima fecha, podrá ir de manera directa a la próxima Copa del Mundo, pero ni más ni menos que enfrentando en la última prueba, la más difícil de todas, frente a la selección de Brasil. Así que bueno, gente, sí, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, y si quieren más sobre la selección ecuatoriana, sobre el Sudamericano Sub-17, sobre qué va a pasar con su posición, saben que se pueden suscribir acá abajo en nuestro canal con el botón rojo. Activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos. Muy pero muy importante que dejen ese enorme like si les gustó. Que también comenten acá abajo qué les parece a ustedes el partido de Ecuador, el de Bolivia, cómo ven la tabla de posiciones, clasificará de manera directa o no Ecuador, llegará o no al repechaje Bolivia. Todo, absolutamente todo aquí abajo lo pueden dejar en los comentarios. No se olviden de compartirlo y nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau.